La liturgia de la Iglesia termina con esta fiesta de hoy, Pentecostés, el gran tiempo pascual. Después empezarán algunos días que también tienen que ver con grandes fiestas, la Santísima Trinidad, la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús, pero hoy damos por terminado este tiempo de la Pascua con esta imagen de que Jesús resucitó, pero que ya no está o no está del mismo modo entre nosotros. Hoy la liturgia entonces nos invita a celebrar, a festejar, a conmemorar la presencia en medio nuestro del Espíritu Santo. Una presencia nueva, una presencia distinta, una presencia idéntica. La fiesta de Pentecostés nos invita entonces a celebrar hoy esta conmemoración de la presencia, el envío del Espíritu Santo para que la Iglesia sea lo que debiera ser. Escuchemos el Evangelio y hagamos nuestra reflexión. Del Evangelio de Jesús según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar tiene una serie de riquezas que, si se ven en su conjunto, en el conjunto de todo el capítulo 20, por lo menos el capítulo 20, sino también el 21 del Evangelio de Juan, le dan una mayor profundidad y riqueza. Veamos algunos elementos importantes. En este caso en concreto, el Evangelio nos dice que estaban encerrados y con miedo. Encerrados con temor a los judíos. Un temor razonable. Al maestro lo habían matado, a los discípulos les puede pasar lo mismo. De hecho, Jesús se los dijo, ¿no? Sin embargo, el Evangelio va a seguir. Falta Tomás. Y entonces la ausencia de Tomás va a quedar remediada en la escena posterior, donde va a pasar lo mismo con Tomás. Solo que el Evangelio va a estar centrado en Tomás especialmente, como ya lo hemos visto en otra ocasión. La escena entonces nos va a remarcar una continuidad y discontinuidad que valen la pena pensar. Están los discípulos encerrados y con temor, y con las puertas cerradas entra Jesús, se hace presente Jesús. Obviamente acá está destacando una discontinuidad, nadie pasa puertas, y una novedad, que es la presencia extraña de este personaje que es Jesús, porque además les refleja que es Jesús, mostrándoles: miren mis manos, miren mis pies. Es decir, los signos de la cruz están ahí presentes. El crucificado y el resucitado son idénticos. El resucitado es el crucificado. No hay una ruptura entre el resucitado que hace que pasemos la página y ya no haya continuidad. Cosa que es bueno refrescarlo, y lo ha señalado con mucha claridad el gran teólogo John Sobrino. Pero entonces, esta presencia de Jesús en el medio de ellos va a dar un paso más. A lo largo de todo el Evangelio hemos ido viendo, y algunas veces lo hemos señalado acá, a lo largo de todo el Evangelio se ha ido mostrando que Jesús es el enviado del Padre. El enviado, el apóstol. La palabra enviado en griego es apóstol. El verbo enviar es el verbo apostelo. Jesús es el enviado. El único apóstol es Jesús en el Evangelio de Juan.
Es el único apóstol. Después de eso, después de que Jesús es el enviado del Padre, con todo lo que eso significa, que el enviado tiene el poder de aquel que lo ha enviado, tiene las palabras de aquel que lo ha enviado, tiene los gestos de aquel que lo ha enviado, o tiene los silencios de aquel que lo ha enviado. Por eso, el enviado, por ejemplo, lo que dice, lo dice el enviador, lo que calla, lo calla el enviador, lo que sanciona, lo sanciona el enviador. Y entonces, ahora, este enviado del Padre nos envía, o los envía a los que están ahí presentes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahora, la comunidad de discípulos, los seguidores de Jesús, los que están ahí, que no sabemos quiénes son, es decir, somos todos, la comunidad de los discípulos de Jesús es la enviada de Jesús, como Él fue enviado por el Padre. Y por eso va a terminar el texto de hoy diciendo: lo que ustedes perdonen queda perdonado, lo que retengan queda retenido. Es decir, queda retenido por Dios, perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque somos enviados de Dios. Pero el texto, todo esto, lo va a señalar con una palabra clave, que es la palabra clave del Evangelio de hoy, sobre todo en la liturgia de hoy, y es el envío del Espíritu Santo. Jesús sopló, el verbo soplar es de la misma raíz del Espíritu, el soplo, el aliento. Sopló y les dijo: reciban Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios es la clave. Y acá hay algo muy interesante para tener en cuenta. En el mundo bíblico contemporáneo a Jesús y un poco antes, había una imagen frecuente que era esta: Dios está muy enojado con los suyos porque no le han hecho caso, cosa que se reflejan en los últimos profetas, por ejemplo en Malaquías. Y entonces, como Dios se ha enojado, Dios se fue al séptimo cielo. Dios se fue al séptimo cielo, ya está, no quiero saber más nada con ustedes, y Dios está encerrado en el séptimo cielo, aunque en algún momento Dios se calmará, suavizará su bronca, y entonces en ese momento va a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu, para el judaísmo de esa época, es el gran don de Dios para los tiempos nuevos que se esperan. Por eso el Evangelio hoy nos destaca eso. Jesús dona el Espíritu, y al donar el Espíritu se llenan de paz, se llenan de alegría, se llenan de perdón. Es decir, los grandes dones que nos hacen bien, los grandes dones que nos hacen mejores, más humanos, la alegría, la paz, el perdón, esos grandes dones los da Jesús al dar el Espíritu. Pero de esta manera entonces, Juan lo que está rescatando es algo que también rescatan otros evangelios, el de Mateo, el de Lucas, en el tema o en la imagen del Espíritu Santo. La primera lectura de hoy nos había presentado algo que ya lo vimos la semana pasada. Frente a la ascensión de Jesús, la semana pasada habíamos visto que Jesús asciende y volverá. Frente a la ascensión de Jesús, los discípulos esperan la promesa del Padre, el Espíritu. Esa promesa del Padre, el Espíritu, que es la primera lectura de hoy, llega estando todos reunidos. La palabra reunión es palabra clave también, tiene que ver con la eclesialidad, y dona el Espíritu Santo a los que están ahí presentes. Hay después, sí, las famosas lenguas de fuego, el uso de distintas lenguas, etcétera, que es, evidentemente lo que quiere señalar es que el Evangelio debe llegar a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, como decíamos la semana pasada. El Espíritu, entonces, es el que se hace presente en la comunidad eclesial para que la comunidad pueda empezar. Por eso algunos han hablado, Monseñor Romero, por ejemplo, hablaba del cumpleaños de la Iglesia. Pentecostés es el cumpleaños de la Iglesia. La idea es, precisamente, la Iglesia tiene una responsabilidad, tiene un encargo, tiene una misión para su presente histórico. Hoy la Iglesia tiene una misión, pero esa misión es un encargo de Dios, nada menos. ¿Cómo puedo yo
hacer lo que Dios me pide, lo que Dios quiere, lo que hace feliz a Dios, lo que a Dios le gusta? ¿Cómo puedo hacer yo para anunciar? Bueno, ahí está el don del Espíritu Santo. Ese es precisamente. Por eso lo hemos dicho hasta el cansancio. El jefe de la iglesia no es el Papa. El jefe de la iglesia no son los obispos. El patrón, no. El jefe de la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que anima, la palabra es la misma, ánima, espíritu. El Espíritu Santo es el que anima la iglesia. Pablo VI decía, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Ese es el punto. La iglesia tiene una responsabilidad, una misión muy difícil en este tiempo, en todos los tiempos. En este tiempo concreto, ¿cómo anunciar una buena noticia a la gente que está con miedo, con las puertas cerradas por la cuarentena? ¿Cómo anunciar una buena noticia a la gente que tiene miedo de un virus? ¿Cómo anunciar una buena noticia? De eso se trata. Y ahí está el don del Espíritu Santo. Jesús nos regala, nos dona el Espíritu Santo para que tengamos la capacidad para anunciar buenas noticias. Todos corremos un riesgo, siempre, no es una cosa nuestra. El riesgo es anunciar buenas noticias que sean falsas, que sean ilusorias, que sean mentira, que sean ficción. Uno está cansado a veces de escuchar entre aleluyas y desmayos, ¿no?, noticias que de buenas noticias se parecen poco o nada. Pero el desafío es, en medio de esta realidad, y de cualquier realidad, en medio de esta realidad, ¿cómo anunciar buenas noticias? Que sean reales. Porque decir cosas fáciles es normal. A ver, es normal que uno, por ejemplo, cuando a alguien se le ha muerto un familiar, o cuando un familiar está muy enfermo, es normal que uno se acerque y diga que se va a curar. Como si supiera que se va a curar y que lo más probable es que no se cure, lo más probable es que se muera. Esa no es una buena noticia, eso es un deseo. Bien, pero ¿cómo anunciar una buena noticia real, concreta, en este tiempo concreto? ¿Cómo decirle a alguien que tiene un familiar, por ejemplo, enfermo en estos días, y que sea una buena noticia real, que no sea opio del pueblo, que no sea ilusoria, que no sea ficción, que no sea mentira? Podemos encontrar, yo creo que en estos tiempos se pueden encontrar muy buenas noticias. Es cierto que estamos rodeados de malas noticias, y es cierto de que estamos rodeados además de personas que no hacen sino comunicar malas noticias disfrazadas de verdad. Lo hemos visto, por ejemplo, en la falsedad que distribuyó el canal oficial de la mentira, acerca de, por ejemplo, lo que estaba pasando en un determinado lugar que resultaban ser videos de otro. Es notable la campaña sistemática en contra de la cuarentena. Es notable. Claro, es notable porque la mayoría de ellos saben que no se van a enfermar y que si se enferman tienen todos los medios para salir de la enfermedad. Y que si se mueren se van a morir sobre todo los pobres. Para ellos puede ser una buena noticia, pero no es una buena noticia para los pobres, precisamente. Ahí está el desafío, encontrar cómo dar buenas noticias a los pobres. Una buena noticia es que uno tiene la sensación, en los barrios, yo lo veo, que la gente está molesta, está incómoda, está angustiada, está preocupada, está con las puertas cerradas por temor, pero no hay bronca contra la situación, o mejor dicho, por ejemplo, contra las medidas de cuarentena. Puede haber bronca contra la enfermedad, pero no contra la situación de la cuarentena. Hay una sensación de que lo que se está haciendo es lo mejor. O si quieren decirlo de otra manera, la sensación de que nos están cuidando. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia saber, es una experiencia que yo personalmente tengo y tengo que comunicarla. A veces no doy abasto con la cantidad de gestos de solidaridad que recibimos. Que quieren donar algo,
que hacen llegar tal cosa, o a veces simplemente un abrazo, que también es muy importante cuando uno está encerrado por temor a los judíos. Es muy importante también el sentir la solidaridad. Es importante sentir que la gente misma, uno ve que en principio se está cuidando. Nunca faltan los que van y se juntan para jugar un partido de fútbol o comer un asado, con la irresponsabilidad que eso supone, porque después van a ir a sus casas, después van a ir a otros lados, y eso sí puede significar una multiplicación de la enfermedad. Pero también es cierto que uno ve muchas, preocupados, ocupados, para que todo sea lo menos malo posible o lo mejor posible. Y hay muchos que hacen que esto sea mucho mejor o mucho más llevadero al menos. Y entonces, si hay muchos que están encerrados por temor al coronavirus, para decirlo claramente, si hay muchos que están encerrados por temor al virus, también es cierto que hay muchos que están con las puertas abiertas de la solidaridad. Y son muchos realmente. Y entonces, la pregunta sería, si nosotros recibimos el Espíritu Santo para poder anunciar buenas noticias, si no las vemos, si no las comunicamos, ¿será que hemos recibido el Espíritu Santo? ¿O será que le hemos cerrado las puertas al soplo de Dios? Cuando uno recibe el Espíritu de Dios, recibe el espíritu de la novedad. Cuando uno ve a algunos colegas míos, por ejemplo, haciendo papelones con una pistolita de agua o en un helicóptero, pero también ve otros haciendo esfuerzos de creatividad para poder llegar, para poder estar, para poder abrazar, aunque más no sea a la distancia. El Espíritu Santo también es el espíritu de la novedad. Todas esas imágenes de siempre se hizo así, inclusive en la liturgia, en realidad están cerrando las puertas al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que conduce la Iglesia, no estaría de más dejarnos conducir por el Espíritu Santo y no dejarnos conducir por rituales, ritos o neurosis que nos hacen hacer siempre lo mismo y que nos hacen no tener palabras para la gente en estos momentos, en esta novedad que estamos viviendo. El Espíritu Santo es el que conduce la Iglesia. Jesús lo da para que la Iglesia tenga la fuerza, para que la Iglesia tenga la capacidad, para que la Iglesia tenga la creatividad de comunicar buenas noticias. Ojalá sepamos darlas. Ojalá sepamos no estar encerrados por temor a cualquier cosa, sino que sepamos abrir las puertas de la creatividad, las puertas del amor, las puertas de la solidaridad y de la justicia. Ojalá tengamos la capacidad de no dejarnos conducir por los apóstoles del miedo y de la mentira, y sepamos cuidarnos y dejarnos cuidar. Ojalá que esta venida del Espíritu nos ayude a ser lo suficientemente creativos para que mañana, cuando nos podamos volver a abrazar, la paz y la alegría nos acompañen a todos. Buen domingo.